Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo nuevamente un análisis del mercado para identificar las oportunidades que podemos aprovechar en un horario definido. Ya he actualizado la lista de horarios para que ustedes puedan identificar acá el horario según su país. Y en esta ocasión vamos a estar analizando la fecha del 5 de febrero del 2024 en el par de divisas euro-dólar a 1 minuto. He hecho una modificación en el horario en el cual vamos a estar trabajando. En este caso vamos a empezar de 6 de la mañana y vamos a finalizar a las 8 de la mañana. Primero les voy a mostrar acá la imagen del gráfico. Si ustedes gustan pueden ponerle pausa al video y hacer su respectivo análisis e identificar en dónde hubieran operado ustedes. Muy bien, aquí pueden ustedes ver las diferentes entradas que podemos encontrar en este horario. Recuerden, acá donde está la línea azul es donde empezamos a tomar las operativas, es donde empezamos a hacer nuestro análisis. Tras un par de primeros minutos podemos identificar por acá que tenemos un patrón de velas tipo envolvente que más o menos envuelve a la vela anterior. Lo importante acá es que esta vela está finalizando por debajo de la vela previa. Además, todo esto está reaccionando a esta resistencia, por lo tanto es válido ingresar acá en una venta. Ahí tendríamos nuestra primera operación positiva. Si sumamos estas dos velas de acá, obtenemos como resultado una especie de martillo invertido, lo cual nos estaría mostrando una señal de reversión, más la confirmación que tenemos acá en esta vela de fuerza bajista, o bien, visto de otra manera, entre estas cuatro velas de acá, tenemos lo que sería una estrella de la tarde reaccionando a esta área de resistencia, por lo tanto es válido volver a ejecutar una venta. Esperaríamos que el precio intentara rellenar este espacio. De cualquier manera, si tenemos dudas porque a lo mejor el precio toca y rebota en esta zona, pues podemos evitar tomar la operativa. También podemos tratar de agarrar un punto de entrada un poco más arriba. Lo más probable es que aquí al principio el precio se haya ido en nuestra contra, que pensamos que hubiéramos perdido, pero al final termina yéndose a nuestro favor. Esta es una venta válida. Recordemos que de momento el precio ha estado creando máximos y mínimos más bajos, entonces es válido que nosotros tratemos de buscar una venta. Después de eso, en todo este recorrido no vamos a vender, y es que lo que pasa es que aquí podemos trazar nosotros lo que sería un área de soporte. Por ejemplo, podemos trazarla utilizando esta zona y esta zona de acá, entonces tenemos un soporte dinámico que llega más o menos a este punto. También podemos trazar una resistencia dinámica. Así que con esa información sabemos que aquí estaríamos vendiendo muy abajo, es mejor esperar un poco más. Finalmente aquí tenemos como resultado esta vela, una especie de patrón panza hacia arriba, que es lo que hemos estado hablando últimamente, y justamente está reaccionando al soporte dinámico. El soporte dinámico puede ser trazado de dos formas, esta de acá, y nos damos cuenta que esto fue una ruptura falsa y el precio se está devolviendo, y también puede ser trazado usando la punta de la mecha, lo cual nos estaría diciendo que el precio se ha aproximado mucho al soporte y que está reaccionando a esa zona. Además podemos identificar acá que el precio ha intentado revertir una vez, dos veces y sería el tercer intento de reversión, por lo tanto es válido tomar ahí el riesgo e irnos en una compra. En este caso hubiéramos ganado la operativa. No seguimos ingresando en ninguna operación porque aquí tenemos esta área de soporte que podría llegar a bloquearnos el avance del precio y justamente el precio reacciona en esa área. Después trata de seguir subiendo en todas estas velas, pero como podemos darnos cuenta el precio queda atrapado en este micro rango. A pesar que aquí tenemos una estrella de la tarde, si nos damos cuenta esta vela de acá es muy débil, estamos en un micro rango y lo mejor sería esperar. El problema de operar estas situaciones en micro rangos es que justamente puede pasar algo así, el precio baja y rechaza de la zona dejándonos acá una vela alcista. Bueno, tenemos la ruptura del micro rango y la confirmación, que sería la estrategia que les acabo de explicar el día de ayer, y podríamos tratar de buscar una compra en la siguiente vela. Sin embargo, aquí nos quedamos atrapados ya que el precio revierte inmediatamente. Recuerden que no son estrategias 100% efectivas, así que acá estaría fallando la estrategia. Podríamos ingresar en una compra porque aquí tenemos un micro rango, el precio rompe, retrocede y podríamos tratar de ingresar en una compra. En este caso no lo he marcado porque igual la situación puede ser un poco peligrosa, ya que cuando tenemos rupturas falsas el precio podría tratar de devolverse. En este caso podemos esperar un poco más y después tenemos acá la confirmación de nuevo de fuerza alcista. Cuando vemos esa vela alcista que he marcado acá en amarillo, podemos sospechar que el precio va a intentar moverse hasta esta resistencia y todavía tenemos espacio para que llegue a la resistencia, es decir, cabría una vela más de, por ejemplo, este tamaño de acá.
Por lo tanto, es válido ingresar en una compra en la siguiente vela. Incluso podemos tratar de agarrar un punto de entrada acá abajo en este soporte, esperando que el precio retroceda y rechace para ingresar ahí en una compra. Ahí obtendríamos una operación positiva. Después de eso, mejor no compramos ni vendemos porque tenemos un doji, pero todavía tenemos espacio para que el precio rellene, así que mejor simplemente esperamos. Tenemos una vela alcista, pero es una vela alcista que nos está mostrando demasiada fuerza y esta zona de acá que tenemos es un poco ancha. En este caso sería mejor esperar antes de tomar una operación, ya que estamos dándonos cuenta que el precio aquí ha creado una especie de doble suelo y que está intentando moverse hacia arriba. Aquí lo mejor es esperar porque el precio está mostrando mucha fuerza y sabemos que tenemos una resistencia que puede funcionar como un imán para atraer el precio. En este caso no hacemos nada, simplemente esperamos. El precio sigue subiendo, aquí no operaríamos estas dos velas de acá, hasta finalmente ver esta vela bajista. Esta vela bajista es una vela envolvente que está envolviendo a la vela anterior. Y acá tenemos una ventaja. Sé que no se puede ver el pasado, pero estamos viendo que el precio reaccionó aquí mostrándonos mucha fuerza bajista y tenemos una vela bajista más. Acá tenemos otra reacción con una vela bajista, así que podemos sospechar que el precio intentará crear una vela bajista más. Aunque no podamos ver el pasado, lo que está aquí tratando de crear el precio es un doble techo. Está creando máximos más bajos. Podemos verlo acá, máximos más bajos, con reacción bastante fuerte por parte del precio. Entonces podemos, claro, buscar una venta en la siguiente vela, en esta vela de acá. Si tenemos dudas o si somos muy conservadores, quizás sea mejor no ingresar porque tenemos esta área de soporte y resistencia que podría llegar a bloquearnos. En todo caso, sería válido tomar la venta porque, como hemos visto en el pasado, el precio reacciona muy bien tras crear una envolvente en esta área. Entonces, podemos tratar de tomar ahí nuestra venta. Si esperamos un poco más, tenemos esta vela envolvente. Yo sé que alguno acá habría intentado ejecutar una venta. El problema de vender acá es que tenemos esta área de soporte muy cerca y además tenemos este gap. Recordemos que los gaps son pequeñas ventanas que funcionan como soporte y resistencia. Entonces tenemos esta área de soporte y la vela envolvente justo nos está diciendo que vendamos ahí contra el soporte y también contra la EMA de 20 periodos en donde el precio ya ha reaccionado anteriormente. Así que podría seguir reaccionando a esa zona. Yo no recomiendo aquí ejecutar nuestra venta, ya que estaría muy peligroso. Lo he marcado, pero no es recomendable hacerlo. De todas formas, habríamos perdido la operación. Esperamos un poco más y aquí tenemos esta especie de estrella de la tarde. Tampoco recomendaría ingresar ahí en una venta porque el precio no ha podido pasar esta punta de mecha y no solo eso, sino que también tenemos esta soporte dinámico que hemos marcado acá entre estas dos pequeñas zonas donde ha reaccionado el precio. Entonces tenemos una especie de soporte dinámico. Si lo trazamos con las puntas de las mechas, nos damos cuenta que esta estrella nos está mostrando una venta justo contra ese nivel. Lo mejor ahí es esperar porque estamos bloqueados por niveles horizontales, que serían estos de acá, y niveles inclinados, que serían estos de acá. Además es una especie de canal, estaríamos vendiendo en el soporte del canal. No queremos hacer eso. En este caso simplemente esperamos. El precio avanza un poco más, nos crea por ejemplo esta vela bajista, sin embargo no buscamos una compra o una venta. No buscamos una venta porque aquí hay muchas mechas en donde el precio podría quedarse atrapado y tenemos acá esta otra zona. Entonces estamos muy abajo para buscar una venta y esta vela es muy grande. Y si nos damos cuenta en el pasado, cuando tenemos una vela muy grande hay una pausa. Entonces acá mejor simplemente esperamos, no hay suficiente motivo para buscar una venta. Tenemos después que el precio sube en esta gran vela, que es una especie de vela envolvente. Podríamos tratar de buscar una compra en la siguiente vela, sin embargo, de nuevo no es recomendable porque aquí tenemos un área donde el precio ha reaccionado ya de manera alcista y puede ser un cambio de polaridad. Entonces tenemos acá este pequeño nivel donde el precio puede reaccionar, una vela envolvente que nos está diciendo que compremos contra ese nivel. Lo mejor aquí sería esperar por nueva información. Además, no olviden que tenemos acá esta especie de canal bajista y pues en todo caso aquí el precio nos estaría diciendo que compremos justamente contra la resistencia del canal y no queremos hacer eso todavía. Después tenemos esta especie de movimiento hacia abajo, sin embargo estamos aquí contra un soporte, tampoco queremos quedarnos atrapados vendiendo ahí, simplemente esperamos. Tenemos este formato de doble suelo con esta gran vela alcista que al mismo tiempo está creando con estas tres velas una estrella de la mañana. Sería válido buscar aquí en este caso una compra, sin embargo el área del cuello es un poco ancha, todavía estamos bloqueados por esa zona del cuello y aquí tenemos otro nivel de resistencia, otro pequeño nivel de resistencia y otro nivel de resistencia. Es decir, hay muchos niveles que pueden llegar a bloquearnos, no vale la pena ingresar en una operativa. Además esta vela rompe con mucho cuerpo la vela anterior, puede haber un pequeño retroceso y es justamente lo que nos topamos acá. Después tenemos por acá lo que sería un micro rango.
tenemos ruptura del micro rango y tenemos un doji que nos confirma que podemos ejecutar una venta según la última estrategia que yo les he explicado en el canal. Aquí hay un problema y podemos evitar tomar esa operativa. El problema es que tenemos un soporte y este doji nos muestra que el precio bajó a ese soporte y encontró compradores. Entonces por eso la vela termina así, con una gran mecha en la parte de abajo, porque fue rechazado de este soporte. Entonces tenemos acá presión contraria a la información que nos está dando la estructura. Desde ese momento sospechamos que tomar una venta es una mala idea. Entonces acá podemos evitar tomar esa venta. Pero imaginemos que no nos damos cuenta de eso, que simplemente vemos acá el área de micro rango, la ruptura y la confirmación de la estrategia y nos quedamos atrapados. Ok, no pasa nada, esperamos una nueva oportunidad para recuperar esa pérdida. Tenemos por acá una vela bajista bastante fuerte. Sin embargo, esa vela bajista justo se está deteniendo en esta área de soporte. Podemos verlo acá, reacción del precio y podemos sospechar que el precio va a volver a reaccionar a esa zona. Pero, oh sorpresa, nos quedamos atrapados. El precio trata de seguir bajando. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos máximos más bajos. Recuerden, ese es un máximo, ese es un máximo, ese es otro máximo y cada vez están siendo más bajos. Entonces hay cierta insistencia del precio por bajar y finalmente termina rompiendo esta zona. Bueno, de nuevo no pasa nada, simplemente mantenemos la calma y nos esperamos. Acá en estas velas tenemos lo que sería una estrella de la mañana, pero si hemos visto en el pasado las envolventes fallan, las estrellas fallan, entonces ¿qué es lo más probable? Que esta estrella también falle. El intento del precio por subir es probable que falle. Podríamos tomar el riesgo e irnos en una venta y ganaríamos ahí en ese martillo. No lo he marcado, pero es completamente válido hacerlo. Ahora, si esperamos y nos damos cuenta que el resultado es un martillo invertido, podemos tratar de buscar ahí una venta, reacción a la EMA de 20 periodos, reacción a toda esta área de soporte y resistencia con este gran rechazo y tenemos insistencia del precio en bajar. Tenemos una tendencia muy fuerte hacia abajo, así que es probable que el precio trate de seguir bajando. Es válido ingresar en una venta en la siguiente. Aquí ganaríamos en este doji. Si tenemos un doji pero tenemos insistencia del precio en bajar, podemos sospechar que el precio va a intentar moverse a esta área de soporte. Podríamos vender en la siguiente vela. Yo no lo he marcado, pero es completamente válido tomar esa venta. Vender en estas siguientes velas no lo recomiendo pues porque ya estamos en el área de soporte, entonces no sabemos cómo va a reaccionar el precio de momento. Simplemente vamos a esperar. Tenemos este pin bar y tenemos una envolvente, pero como sabemos todos los intentos de reversión previo han fallado, así que lo más probable es que estos también fallen. No vamos a tomar ninguna operación. Esperamos por acá un poco más y nos damos cuenta todas estas velas son dojis, es muy bajo volumen, lo mejor no sería tomar ahí ninguna operación. Ahora, tenemos acá un conteo de velas, vela alcista seguido de bajista, alcista bajista, alcista bajista. Tenemos un conteo de velas entonces que se ha repetido 3 veces y tenemos una cuarta vez, un doji. La estructura de los cuerpos es bastante similar, entonces podemos aplicar el conteo de velas. Podemos ejecutar nuestra venta en esta ocasión apoyado por el conteo de velas. Es peligroso, pero estamos apoyados en la resistencia del micro rango. A ver, esto de acá sería un micro rango. Entonces estamos apoyados en el área superior del micro rango. Incluso podríamos esperar un rechazo de la EMA de 20 periodos para tomar esa venta, más el conteo de velas. Así que es una operación completamente válida. El conteo de velas se vuelve a repetir una vez más, pero en este caso estaríamos vendiendo en el soporte, por lo tanto es un poco peligroso, lo mejor allí sería esperar. De nuevo, en toda esta parte del precio no hacemos nada porque estamos muy cerca de este soporte y obviamente es un micro rango donde se vuelve bastante complicado tomar operativas. Aquí solamente esperamos. Si estuviéramos aplicando la estrategia de ruptura de micro rango, nos damos cuenta que el precio rompe el micro rango pero se devuelve inmediatamente en la siguiente vela, entonces no vale la pena tomar ahí ninguna operación. Acá, por ejemplo, tenemos una ruptura falsa del micro rango y tenemos esta vela bajista que nos confirma fuerza. Sin embargo, nos rompe las puntas de mechas y de nuevo no tomamos allí ninguna operación. Insistencia del precio en bajar, reacción de un doji y nuevamente insistencia del precio en bajar. Aquí alguno podría haberse tentado a buscar una compra porque tenemos esta área de soportes. Sin embargo, no se olviden que el precio sigue insistiendo en bajar en esta ocasión y está tratando de perforar esa área. Entonces, en este caso es mucho mejor esperar a que se defina nueva información. Recordemos que si el precio ha venido aquí creando estos máximos más bajos y mínimos más bajos en todo este recorrido, esto sería nada más una pausa y es probable que el precio trate de romper a favor de la tendencia que traía previamente. Entonces lo mejor es no tomar acá ninguna operación. Aunque claro, cualquiera puede haber comprado aquí y se pudo haber quedado atrapado. De nuevo, no pierdan la paciencia, simplemente esperen una nueva oportunidad. Toda esta área de acá es un área de micro rango.
¿ok? Y yo sé que alguno acá ha visto ruptura y un doji de confirmación y aplicando la estrategia buscaría aquí una compra y se quedaría completamente atrapado. Pero acá hay algo que nos puede ayudar a evitar tomar esa compra y es que tenemos una resistencia dinámica. El precio ha estado reaccionando, empujando hacia abajo cada vez que toca esa resistencia. Por lo tanto, estamos comprando contra una resistencia y esa es una de las reglas que nos dice esa estrategia que no debemos de romper. Entonces, por ese motivo, no ejecutamos allí ninguna operación. Además, ustedes se dan cuenta que aquí hay muchos niveles en este micro rango que podrían llegar a bloquear el avance del precio. Entonces, definitivamente, mejor esperamos. Finalmente tenemos acá una estrella de la tarde, se vuelve a repetir el patrón, el precio está reaccionando a toda esta área y si nos damos cuenta cada vez que el precio toca esa zona tenemos 2 o 3 velas bajistas. Acá vuelve a tocar 2 velas bajistas, entonces aquí tenemos un patrón de velas y podríamos ejecutar una venta. De hecho, esa resistencia, si ustedes se dan cuenta, viene desde acá. Entonces aquí pasa lo mismo, envolvente y funciona. Acá tenemos un micro doble techo y funciona, el precio empuja hacia abajo por 3 velas. Aquí tenemos pues esta especie de vela envolvente y el movimiento bajista funciona, el precio llega mucho más abajo. Entonces acá tenemos una estrella, podemos tomar el riesgo y ejecutar una venta en la siguiente vela, esperando que al menos el precio trate de llegar a esta área de soportes y pues obviamente termina rompiendo con muchísima fuerza esa área. Perfecto. Simplemente esperamos porque es una ruptura con mucho cuerpo, puede haber un retroceso. No vamos a comprar porque obviamente estamos en una tendencia bajista. Ha habido pausas, pero seguimos en la tendencia bajista, entonces no compramos. Tenemos acá otra vela bajista más, entonces ahora suponemos que el precio ha insistido en bajar y que puede crear un efecto vacío, está mostrando mucha fuerza, sería básicamente un agotamiento al final de una tendencia bajista. Todavía no sabemos si va a agotar, ya que probablemente el precio trate de subir y siga bajando, entonces todavía no sabemos si va a agotar o no. Lo que sí sabemos es que el precio sigue empujando hacia abajo y tenemos aquí un micro nivel y podemos utilizar ese micro nivel para buscar una venta. En este caso podemos esperar que el precio suba, rechace de la zona y nos iríamos ahí en una venta. Después de esta vela ya no ejecutamos una venta o una compra porque no tenemos ningún apoyo con soporte y resistencia. El último soporte roto fue este de acá. El precio bajó y lo rompió, pero está muy lejos. Si ustedes se dan cuenta, el precio rompe con demasiado cuerpo, así que podría haber un retroceso. Mientras que el apoyo aquí para tomar una venta es este micro nivel, donde el precio rompe muy bien y podemos apoyarnos ahí con un rechazo, aprovechando la fuerza bajista. En cambio, aquí estamos muy lejos. Podríamos vender, pero tendríamos que esperar a que el precio llegara y rechazara. Si ustedes se dan cuenta, nunca llegó a rechazar ahí. Hasta la siguiente vela sí que lo hace. De todas formas, en este caso, pues simplemente no tomamos ninguna operación, simplemente esperamos. El precio sigue bajando acá en esta vela, pero tampoco tenemos un apoyo para tomar una venta, ya que el último micro nivel está muy lejos y el precio nunca rechazó de esa zona. Y simplemente se nos acaba la sesión, llegamos a las 2 horas de estar analizando. Bueno, esa sería una sesión un poco complicada, mucho micro rango, muchas mechas, eso hace que se vuelva complicado tomar operativas, pero aún así pudimos aprovecharla muy bien. Recuerden que nuestro objetivo no es tomar todas las operaciones, ya que podríamos, por ejemplo, simplemente haber tomado estas primeras operaciones. Aquí habrían 6 operaciones donde perderíamos solamente una, así que podríamos salir con muy buenos beneficios. Vamos a ver cómo nos hubiera ido si hubiéramos tomado todas las operaciones. Hubieran sido 9 positivas y 4 negativas. En total hubiéramos tomado 13 operaciones. Aquí ustedes pueden ver los resultados de operar con $1, $5, 10 y 25. Entonces, bueno, si operamos con $1 obtenemos 7.65 de ganancia, pero perdemos 4. En total estaríamos ganando 3.65. Ustedes pueden leer estos de acá y les voy a explicar el último. Si hubiéramos operado con $25 habríamos ganado 191, pero habríamos perdido 100. Así que al final de todo ganamos 91.25. Al final de todo sí se logra salir en positivo. Ustedes recuerden que si no se puede salir en positivo, al menos vamos a tratar de salir en break-even, es decir, sin pérdidas y sin ganancias, o por lo menos tratando de reducir la pérdida lo máximo posible. Muy bien, vamos a avanzar al análisis del día de hoy, el día 6 de febrero del 2024. De nuevo, euro-dólar en un minuto y aquí ustedes pueden ver los horarios. Voy a mostrarles primero el gráfico para que ustedes le pongan pausa al video y que marquen dónde hubieran operado ustedes aplicando los conceptos de acción del precio que ya conocen. Muy bien, ahora vamos a ver todas las operaciones que nos ofreció este contexto. Son bastantes. Para empezar vamos a observar que venimos de una tendencia alcista. Después el precio empieza a bajar. Justamente aquí empezamos nuestro análisis donde está la línea azul y vemos que el precio trata de seguir bajando.
tiene una pequeña pausa, pero obviamente esta vela alcista es muy pequeña, no es una vela que nos diga que el precio va a revertir, es una pequeña pausa. La siguiente vela es una vela que envuelve a esa pausa, es decir, nos está confirmando la fuerza bajista. Y si nos vamos a observar lo que pasó anteriormente, vemos que acá tenemos una gran vela alcista y el precio podría estar buscando llegar al soporte de esa vela. Es una especie de vela maestra. No sería como tal una vela maestra porque no tiene velas en su interior. De todas formas, ustedes recuerden que se puede utilizar el inicio de la vela como un área de soporte. Entonces, sabemos que el precio puede intentar moverse hacia esa zona. Tenemos una vela envolvente, podemos ejecutar una venta en la siguiente vela. Podríamos incluso tratar de seguir vendiendo las próximas velas, pero no tenemos suficiente información. Claro, podríamos tratar de utilizar, por ejemplo, esta punta de mecha, esperar que la siguiente vela suba y rechace para buscar una venta. Eso es válido porque estamos operando a favor de una tendencia fuerte, pero considero que así como es válido también es algo arriesgado, y si somos un poco conservadores pues es mejor evitarlo. Al final de todo el precio llega al inicio de esa gran vela alcista, recuerden es una zona Z y podríamos buscar una compra en esa zona. Aquí estaríamos ganando la operativa. Tenemos una vela envolvente, pero no considero que sea suficientemente fuerte para buscar una compra en la siguiente vela, porque si vemos en el pasado, el precio intenta revertir y no puede, así que lo mejor es no tomar ahí ninguna operación, simplemente vamos a esperar. Después de eso tenemos aquí una gran vela alcista, pero la siguiente nos muestra que la fuerza alcista ha fallado y nos crea esta especie de dark cloud cover. Ustedes saben que ese es un patrón de fuerza bajista, en donde podríamos buscar una venta en la siguiente vela. En este caso, lastimosamente nos quedamos atrapados en una pequeña pausa y después el precio sigue moviéndose hacia abajo. No pasa nada, simplemente esperamos por nueva información. El precio crea una vela de vacío que termina de llegar a el soporte donde ya había reaccionado el precio. Esta es la estrategia básica de soportes, así que podríamos buscar una compra en la siguiente vela. Estaríamos ingresando acá con una operación positiva. De momento no volvemos a ingresar porque esta vela obviamente no nos está mostrando demasiada fuerza, lo mejor sería esperar. Tenemos aquí una vela envolvente donde alguno buscaría una venta en la siguiente vela. Sin embargo, tenemos acá un área de soporte, entonces lo mejor sería esperar. Tenemos contradicción, tenemos una envolvente y tenemos un soporte. Lo mejor ahí es esperar, porque tenemos insistencia del precio en bajar, así que el precio podría romper. Obviamente no vamos a operar contra un soporte, así que esperamos un poco más. El precio crea otra envolvente, pero está de nuevo contra un soporte, así que esperamos. Finalmente termina rompiendo y es que aquí nos está mostrando esa insistencia. Es válido tomar ahí el riesgo, es válido, pero si somos conservadores y vemos el soporte, mejor esperamos. Tenemos de nuevo una pausa y otra vela bajista fuerte que están volviendo a esa vela de pausa. Es completamente válido buscar una venta en la siguiente vela e incluso podemos apoyarnos aquí en estos micro niveles para buscar una venta. Recordemos que el precio está insistiendo en bajar, si bien es cierto que ha tenido retrocesos, sigue insistiendo y aquí ha creado un triángulo. Entonces, claro, el precio puede moverse hacia abajo. Después de esta vela resultante, que es una especie de martillo, es una vela que nos está mostrando fuerza bajista en un movimiento de continuidad. Por lo tanto, es válido tomar el riesgo e irnos en una venta en la próxima vela. Como les he dicho, no es necesario que entren en todas las operaciones, pero ingresar después de este martillo a favor de una tendencia fuerte bajista, donde el martillo ha rechazado de un nivel de micro soporte y micro resistencia, es completamente válido ingresar, es completamente válido tomar ese riesgo. Después de esta vela ya no tomamos ninguna operación porque es una vela que nos aleja demasiado de los microniveles y obviamente ya tuvimos el patrón de continuidad previamente, así que de momento no tomamos ninguna operación. Tenemos una pausa, una vela de continuidad, pero de nuevo no es suficiente información para hacer nada, simplemente esperamos. La siguiente vela es un doji de pausa, lastimosamente no tenemos el apoyo aquí con un buen soporte de resistencia para decir que es un retroceso, así que en este caso de nuevo esperamos. Por lo menos en estas dos velas falta información para ejecutar una operativa, de hecho esta vela se queda bloqueada por este micro nivel, entonces ahí no tomamos ninguna operación. Esta vela de acá logra romper lo que sería ese micro nivel. A pesar de romperlo con mucha fuerza, nosotros vemos por aquí un número redondo que puede atraer al precio, puede ser un imán para el precio. Por lo tanto, podemos tomar ahí una venta. Si nos damos cuenta, incluso el precio abre con un gap, es decir, hay un pequeño salto con la vela anterior. Podemos usar ese gap como una ventana, la ventana de agotamiento, en donde esperamos un rechazo para ejecutar nuestra venta esperando que el precio continúe bajando, por lo menos que llegue al número redondo. En este caso, pues, podríamos salir ahí con beneficios.
Considero que esta situación es un poco peligrosa, pero se puede tomar aprovechando la insistencia del precio a bajar en esta tendencia. Muy bien, después de eso no tomamos ninguna operación, no tenemos suficiente información para hacerlo. Esperamos a ver qué pasa en las siguientes velas. Tenemos esta vela alcista, pero no es demasiado fuerte, así que no vamos a tomar ninguna operación. Tenemos después de eso una vela alcista. Esta vela alcista es grande, pero de nuevo no tenemos información para hacer algo. Esperamos. Pequeño retroceso en forma de pausa y el precio vuelve a empujar hacia arriba. Ahora aquí tenemos algo bastante interesante. Tenemos esta estrella de la mañana que nos está indicando que no hay vendedores presentes. Nos está indicando eso porque no hay suficiente fuerza aquí en estas velas por parte de los vendedores, e incluso esa vela logra romper lo que sería esta punta de mecha. Entonces tenemos un nivel de resistencia roto que lo podemos usar como soporte con un patrón de velas en donde todavía no estamos viendo actividad por parte de los vendedores. Entonces podemos esperar un retroceso, un rechazo y ejecutar ahí nuestra compra. Tal vez no tomamos nuestra venta en este punto, sin embargo esta de aquí es completamente válida tomarla. Esperamos un poco más después de ver esta fuerza alcista porque estamos contra la EMA de 20 periodos y no vamos a ejecutar una venta porque hay mucha fuerza alcista actualmente, y como no tenemos aquí una buena zona de soporte y resistencia, lo mejor es simplemente esperar a ver qué hace el precio. Muy bien, aquí tuvimos un movimiento muy fuerte alcista y de pronto tenemos una vela de retroceso. Aquí podemos aplicar la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, si aplicamos esta estrategia de la ruptura de la EMA, es válido tomar una compra esperando tener una vela alcista más. Ya que esta vela bajista no logra romper el mínimo de la vela anterior, estamos aplicando muy bien la estrategia y pues ahí ejecutamos nuestra compra. Esta vela alcista nos estaría formando una especie de piercing line porque rompe el 50% de la vela anterior. Y como estamos viendo mucha fuerza alcista y el último nivel de resistencia fuerte del precio estaría, por ejemplo, aquí en esta área o aquí en esta zona, aunque más favorable sería esta de acá, entonces podemos sospechar que el precio va a intentar seguir subiendo. Así que es válido buscar una compra en esta próxima vela. Muy bien, después de esta vela que es muy grande no hacemos nada porque rompe con mucho cuerpo esta área, podría haber un retroceso en la siguiente vela. Después de esta vela pequeña tampoco hacemos nada porque no tenemos apoyo con soporte y resistencia. Después de esa siguiente vela tampoco hacemos nada porque no tenemos un apoyo con soporte y resistencia, y de hecho aquí lo que tendríamos es este número redondo donde el precio reaccionó un poco aquí mostrándonos esta venta. Entonces estamos contra una resistencia, simplemente esperamos. Acá se empieza a formar un micro rango, pero tenemos una ventaja para operarlo. Tenemos un conteo de velas, tenemos bajista, doji y después alcista. Entonces el doji lo ignoramos y sería como bajista alcista, bajista alcista, bajista alcista. Tenemos un conteo de 3 velas donde se está repitiendo ese movimiento. Entonces después de ver esta vela bajista podemos ejecutar una compra en esta próxima vela. Puede ser un poco peligroso porque no tenemos apoyo con soporte y resistencia. De cualquier forma, recordemos que de aquí el precio empujó con fuerza hacia abajo, tenemos un pequeño nivel y además tenemos estas puntas de mechas que en realidad esta vela no la logra pasar. Por lo tanto, es completamente válido tomar ese riesgo e irnos en una compra. Después de esta vela envolvente no hacemos nada porque estamos de nuevo contra la resistencia, simplemente vamos a esperar. Sigue insistiendo el precio en subir y recuerden que por toda esta fuerza alcista nosotros sospechamos que el precio puede intentar moverse hasta acá por lo menos, o en el mejor de los casos hasta la parte de este máximo. Entonces bueno, aquí simplemente vamos a sospechar que el precio intenta seguir subiendo y esperamos. Se repite el conteo de velas, pudimos haber comprado aquí, yo no lo he marcado pero es completamente válido, especialmente porque tenemos esta área de soportes. Tenemos por acá este micro rango, tenemos una vela de ruptura del micro rango, pero inmediatamente la siguiente vela se devuelve, entonces no podemos aplicar la estrategia de rupturas de micro rangos. Simplemente vamos a esperar. Ahora, acá pasa algo bastante curioso. Tenemos 2 dojis y la siguiente vela es un doji también bastante grande, pero con más mecha en la parte superior. Ahora esto es curioso porque nos está indicando una ruptura falsa del micro rango, y cuando tenemos una ruptura falsa, especialmente acá en esta formación de micro doble techo, podemos sospechar que el precio va a intentar moverse a la parte inferior del micro rango. Por lo tanto es completamente válido tomar el riesgo yéndonos ahí en una venta. No sabemos si va a romper, pero es completamente válido tomar esa venta sospechando que va a intentar perforar o romper el área inferior de ese micro rango. Como vemos, esta vela rompe el soporte, pero inmediatamente la siguiente se devuelve, indicándonos que la ruptura inferior también ha sido una ruptura falsa. El precio intentó romper hacia arriba, no pudo, intentó romper hacia abajo, no pudo, entonces significa que ahora puede intentar volver a romper hacia arriba. Y aquí tenemos la ventaja que también tenemos esta vela envolvente que logra romper la punta de la mecha de la vela anterior. Es una buena vela envolvente, por lo tanto es completamente válido tomar el riesgo yéndonos en una compra en esta siguiente vela, y si vemos ahí también nos hubiera favorecido.
Después de esta vela no hacemos nada porque tenemos acá una resistencia y recuerden que estamos sospechando de la insistencia del precio en subir para llegar ya sea a este nivel o para llegar a este otro nivel. Entonces simplemente vamos a esperar. Esta vela todavía está bloqueada por las mechas. Esta vela de acá tiene una gran mecha en la parte superior, no hay suficiente información. Esta vela de aquí está haciendo algo, esta vela de aquí se está deteniendo justo en esta área de resistencia. Bueno, falta un poco, falta un pequeño espacio donde el precio podría rellenar. Así que si somos muy precavidos, no tomamos la operación. Sin embargo, considero que es una buena resistencia y es válido tomar ese riesgo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nos quedamos atrapados y el precio crea una vela alcista más. ¿Qué es lo que está pasando? Que había mucha fuerza alcista y se crea el efecto vacío dejándonos esta vela adicional. No pasa nada, asumimos ese riesgo y esperamos. Después tenemos esta especie de vela envolvente. No es la mejor vela envolvente porque solamente envuelve con las mechas, sin embargo es una clara reacción del precio a una resistencia previa donde nos está mostrando una ruptura falsa. Por eso es que es completamente válido buscar una venta en esta siguiente vela. Yo no la he marcado porque, como les he dicho, no es la mejor vela envolvente, así que es válido que sospechemos, simplemente esperamos por nueva información. Esta siguiente vela de aquí nos confirma la fuerza bajista, nos está mostrando que en efecto el precio está insistiendo en moverse hacia abajo y como mínimo podríamos sospechar que el precio puede tratar de moverse a esta área. Por lo tanto, es válido también buscar una venta en esta siguiente vela. De momento, cuando estamos viendo que el precio reaccionó muy bien a esta resistencia con estos dos patrones de velas, podríamos sospechar que va a intentar moverse a la EMA de 20 periodos o a esta área que rompió previamente. Es un retroceso, ¿no? Entonces ahí simplemente vamos a buscar una venta y después esperamos. El precio llega a la EMA de 20 periodos, reacciona muy bien a la EMA de 20 periodos creándonos esta vela alcista fuerte que al mismo tiempo es una reacción a esta área de soporte. Sospechamos que el precio está reaccionando a esa zona porque nos está mostrando mucha fuerza, entonces es completamente válido buscar una compra en la siguiente vela. La vela siguiente es un martillo, pero si ustedes se dan cuenta es muy débil e incluso no logra pasar la punta de la mecha de la vela previa. A pesar de ser alcista, no logra pasarlo, entonces no nos está dando suficiente confianza para buscar más compras. En este caso simplemente esperamos. Todas estas velas de aquí se pueden sumar para formar un doji y después estas velas de aquí formarían una estrella de la mañana. Por lo tanto es completamente válido buscar una venta en esta siguiente vela. De todas formas yo no lo he marcado porque puede llegar a ser un poco complicado de tomar. Especialmente porque podemos sospechar que el precio puede reaccionar a esta zona yéndose al alza. Ok. Esta vela bajista de acá puede también jugar un poco en nuestra contra porque justo termina en esta área de soporte. Entonces, a lo mejor acá vamos a buscar una compra simplemente para quedarnos atrapados. Considero que es una compra válida, no es la mejor, pero es válida. El problema es que estamos viendo mucha fuerza bajista aquí en este movimiento y el precio podría intentar crear otro movimiento bajista igual de fuerte que este, especialmente después de haber visto estas dos velas bajistas seguidas. Entonces, no vale tanto la pena tomar la operativa acá. Aquí después de esta vela no ejecutamos ninguna operativa, no hay suficiente información, esperamos un poco más. Tenemos estas dos velas alcistas, donde el precio justamente está reaccionando a esta área de aquí. Si somos observadores nos daremos cuenta que el precio ha creado un doble techo y que por eso es que esta zona no pudo funcionar para ejecutar una compra. El precio rompe el cuello del doble techo y después nos muestra un retroceso. Ese retroceso se detiene justo en el cuello y justo en la EMA podemos tomar nuestra venta en la siguiente vela. Estaríamos tomando nuestra venta aquí, en este caso no lo he marcado, pero es válido tomar ese riesgo. Después el precio baja, rompe esta zona, pero ¿cuál es el problema con esta vela que baja y rompe este nivel? A pesar de haber roto este nivel, nos damos cuenta que la vela anterior la están volviendo con mucho cuerpo, así que podría haber un retroceso por haber roto o por haber envuelto a la vela anterior con demasiado cuerpo, así que lo mejor ahí sería esperar. Adicional a eso podemos trazar acá un soporte dinámico y esta vela envolvente pues justo está dejándonos en ese soporte dinámico, así que mejor esperamos un poco más. Tenemos esta vela alcista pero queda bloqueado por este nivel de resistencia y ya hemos visto que en el pasado los bloqueos están funcionando muy bien para hacer reaccionar al precio. Entonces es completamente válido buscar una venta en esta siguiente vela. Aquí habríamos podido aprovecharla. Después de haber operado esta venta, lo mejor sería esperar. Podríamos tratar de buscar una compra apoyados aquí en esta zona. Habríamos comprado aquí en esta siguiente vela. Habría sido válido porque es una buena zona de soporte. No lo he marcado pero es completamente válido ingresar en esa compra. Tenemos una estrella de la tarde acá en este patrón de velas, pero estamos bloqueados todavía por esta zona de soporte. Lo mejor es no operar. No operamos porque el precio nos está mostrando insistencia en bajar, así que es probable que rompa ese soporte. A pesar de que el precio termina rompiendo, pues esta vela tipo doji no nos deja mayor información. En este caso, pues simplemente vamos a esperar.
A ver, aquí tenemos una vela alcista que se bloquea por estos niveles. En este caso podemos tomar el riesgo y buscar una venta en la siguiente vela. Es completamente válido hacerlo. Yo aquí no lo he marcado, pero sí podríamos tomar esa venta y nos habríamos quedado ahí con una operación negativa. Muy bien. Después de eso, vemos que el precio llega a la EMA de 20 periodos de nuevo, donde ya nos había mostrado una reacción previa en esta área de resistencia. Así que podríamos tratar de buscar una venta de nuevo cuando el precio toca la EMA de 20 periodos. Yo no lo he marcado, pero es válido hacerlo. Por lo tanto, si nos quedamos atrapados vendiendo acá, podemos volver a tomar una venta en esta zona y ahí recuperamos nuestra pérdida. Después tenemos esta vela resultante, que es una especie de Dark Cloud Cover que nos está mostrando fuerza bajista, una reacción a la EMA de 20 periodos, y también tenemos lo que sería este canal. Si tenemos un canal bajista, es completamente válido que busquemos una venta después de la Dark Cloud Cover. Podemos vender aquí en esta vela. Habríamos ganado la operativa. Además, como queda espacio todavía para llegar al soporte tanto dinámico como horizontal y tenemos una vela tipo martillo, podemos tomar una venta en la siguiente vela. Tampoco lo he marcado, pero es completamente válido hacerlo. Aquí ha dado muchas oportunidades el precio. Tenemos esta vela de retroceso, pero tiene mucha mecha en la parte superior. No vale la pena tomar una compra. Vemos acá una vela de martillo, podemos vender en la siguiente vela, pero pues estamos ya muy cerca de este soporte dinámico, simplemente esperamos. De nuevo, esta vela bajista es fuerte, pero estamos contra el soporte dinámico, esperamos o bien tomamos el riesgo y nos vamos en una compra, es completamente válido hacerlo. Tenemos estas tres velas que nos forman una estrella de la mañana. Una estrella de la mañana reaccionando a este soporte, es válido buscar ahí una compra. A pesar de todo, esta estrella no es la mejor porque si ustedes se dan cuenta no logra romper esta punta de mecha. Sin embargo, es un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos de reversión, así que es válido asumir ese riesgo. En este caso nos quedamos atrapados. Pero podemos evitar tomar esa operativa porque también tenemos una resistencia dinámica, donde el precio ha empujado hacia abajo en múltiples ocasiones. Entonces, justamente estamos comprando contra esa resistencia y en binarias siempre corremos el riesgo de quedarnos atrapados con esos niveles. Entonces, aquí pudimos haber evitado tomar esa operativa. Esperamos un poco más, tenemos una vela alcista justo contra la EMA de 20 periodos y como antes hemos vendido ahí, podríamos volver a vender, habríamos ganado la operación. Después esperamos un poco más, tenemos un doji, no tenemos suficiente información, esperamos, esta vela de aquí no logra pasar la punta de la mecha de la vela previa, esperamos, esta vela de aquí envuelve, pero no logra pasar la punta inferior de la mecha anterior, entonces también seguimos esperando simplemente. Ahora acá tenemos una estrella de la tarde que está reaccionando a esta área de resistencia, sin embargo no tomamos la venta porque no ha podido pasar este soporte. Adicional a eso tenemos un conteo de velas, una vela bajista seguida de una alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, entonces tenemos repetición de 3 veces del conteo de velas, podríamos aprovecharla una cuarta vez, pero resulta que aquí el precio sube y se termina yendo hacia abajo al final con insistencia en perforar. En este caso nos quedamos atrapados y perdemos ahí la operativa. Esta operación es válida, esta de acá pudimos haberla evitado, pero esta de aquí es completamente válida. Después de eso simplemente esperamos, no hay suficiente información, el precio reacciona en el conteo de velas en la siguiente vela, no pasa nada, tampoco es suficiente fuerza alcista, vamos a esperar. Crea una estrella de la tarde pero tiene mucha mecha en la parte inferior y además se encuentra en un área de soporte, entonces simplemente esperamos. Las siguientes velas traslapan demasiado, no es suficiente información para tomar una operativa, en este caso simplemente esperamos. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de haber velas bajistas, no pueden pasar la punta de las mechas si tienen mucha mecha abajo. A pesar de haber una vela alcista, no puede pasar la punta de la mecha de la vela previa, entonces tampoco operamos. Cuando se va a acabar la hora de tomar operativas, tenemos acá una vela envolvente. Tenemos una vela envolvente que está reaccionando justo a esta área de soportes y al mismo tiempo sería 1, 2, 3, 4 intentos de reversión más un posible doble suelo. Sabemos que el precio puede intentar moverse hasta este nivel. Por lo tanto, es completamente válido ejecutar nuestra compra en esta siguiente vela y en este caso habríamos ganado la operativa. Es muy importante que podamos darnos cuenta que el precio ha intentado crear aquí un doble suelo, especialmente después de ver el gran rechazo que nos dejó esta vela y el último intento por parte de los vendedores de dominar, donde fracasan y en la siguiente vela pues terminan dominando los compradores. Entonces es válido buscar una compra después de esa especie de vela envolvente. Y bueno, si todavía tenemos tiempo aquí para tomar operativas, podríamos, por ejemplo, trazar acá lo que sería el micro rango creado en esta zona. Podría tener la mecha hasta abajo, yo lo voy a trazar nada más así para que sea más fácil de ver, pero el soporte llega hasta aquí, ¿ok? Entonces tenemos acá ruptura del micro rango, confirmación y podríamos todavía tomar una compra en esta próxima vela.
Bueno, como les he dicho, no hace falta tomar todas las operativas. Si estuviéramos analizando y solo tomaríamos 5 operaciones por día, por ejemplo, aquí terminaría nuestra sesión con una operativa negativa y 4 positivas. Muy bien, vamos a ver los resultados finales. En este caso pues habríamos tomado 17 operativas positivas, 5 negativas y en total 22 operaciones. Son bastantes operaciones, pero hay quienes hacen varias operaciones por día y aquí hubieran tenido un resultado positivo. Acá pueden ver ustedes los resultados en diferentes cantidades según ustedes hubieran operado. Por ejemplo, en el resultado de $1 por operación habríamos ganado 14,45, habríamos perdido 5 y en total tendríamos 9,45. Si estuviéramos operando con $25 por operativa, habríamos ganado 361,25, pero al tener 5 negativas, pues perdemos 125. En total serían 236,25 de beneficio. Muy bien, ustedes se dan cuenta, van a haber días en los que vamos a salir con pocas ganancias, como sería el ejemplo del día 5, pero pues también van a haber días donde podemos aprovechar muy bien las oportunidades que el mercado ofrece, como el ejemplo de este día 6. Bueno, traders, si ustedes tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.